Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos? Nuevamente nos encontramos para seguir nuestro tiempo de diálogo basado en la palabra de Dios, para hablar de este Dios de verdad, de este Dios que nos ayuda a creer y a confiar en su palabra, esa palabra que nos ayuda a entender correctamente las cosas, esa palabra que nos dice que algunas creencias, ideas, cosmovisiones no nos llevan realmente a la felicidad ni al bien. Hemos hablado en esta serie, su palabra es verdad, del darwinismo, la teoría de la evolución, cómo eso nos afecta como cristianos. Hemos hablado también, hemos estado empezando a hablar del marxismo y luego hablaremos también de la ideología de género, lo que yo llamo los tres grandes enemigos del cristianismo. Ahora, mira, yo quiero hablar con vosotros en esta mañana de algo que me parece muy importante. Tengo mi Biblia aquí abierta, estoy en Primera de Samuel capítulo 8. Estoy grabando en la sala de mi casa, así que en algún momento puedes escuchar que ladra un perro, que el vecino da un portazo, no lo sé. Yo no hago esto, ya lo dije alguna vez, yo no lo hago esto de manera profesional, simplemente soy un ser humano, un cristiano, un pastor que comparte algunas reflexiones con la gente, nada más que eso. Dicho esto, Primera de Samuel capítulo 8 nos dice algo que me parece muy, pero muy interesante, y es que nos habla del peligro del Estado. El Estado, sí, el Estado. ¿Qué es el Estado? Pues bueno, el Estado es la estructura de gobierno que está sobre nosotros. Eso se llama Estado. ¿Cuál debiera ser la función del Estado? Que lamentablemente a lo largo de la historia no siempre ha sido. La función del Estado debiera ser regular, no regular, sino garantizar las libertades de las personas, los derechos inherentes de las personas. Por ejemplo, el derecho a la vida es un derecho inherente en los seres humanos. Todos tenemos derecho a la vida, todos estamos llamados a vivir y tenemos derecho a la vida. El derecho a la vida, el derecho a la propiedad, o sea, tener nuestras cosas, a ser dueño de determinadas cosas. Yo necesito mi ropa y mi ropa tiene que ser mía. No necesito que nadie me la preste, la quiero sacar yo de mi armario. El derecho a la propiedad, el derecho a tener una casa, un techo, la propiedad privada, tu lugar de refugio, tu ciudad de refugio es tu casa. El derecho también a que nosotros podamos movernos libremente, a poder hacer una vida sin que tengamos intromisión, el derecho de movimiento, el derecho a la libertad, el derecho al trabajo. Bueno, estas cosas las puede garantizar el Estado. También el derecho a que vivamos seguramente, el derecho a tener un juicio justo, el derecho a tener un sistema que nos proteja, ¿no? Bueno, esas cosas las hace el Estado. Debiera hacerlas el Estado. ¿Cuál es el problema del Estado a lo largo de la historia? Que el Estado, vamos a llamarlo el César a lo largo de la historia, se ha transformado en un poder completamente opresor muchas veces sobre la vida de las personas. Tal es así que los que han vivido en los diferentes estados han tenido que redactar lo que se llaman constituciones para que sus libertades y sus garantías, pues de alguna manera, estén aseguradas, porque si no el Estado puede ser tremendamente avasallador. Cuanto más grande es el Estado, cuanto más grande es el poder del Estado, menor es el poder de la persona, del individuo. Entonces el Estado puede ser muy peligroso. ¿Cuál es el problema? Que a lo largo de la historia, en los países donde se ha impuesto el marxismo, el Estado ha sido omnipotente. O sea, el Estado por encima de la persona, el Estado por encima del individuo y el Estado por encima de los derechos y las libertades individuales de cada persona. Ese es el gran dilema también del marxismo. Y a veces nos olvidamos, pero esto no es nuevo. Dios ya advirtió acerca de este peligro de los estados opresores. Cuando Dios le habla al pueblo y le dice, bueno, yo voy a ser vuestro Dios, yo voy a guiar, yo os voy a proteger, os voy a proveer. Finalmente encontramos en 1 Samuel capítulo 8 que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, al ver que todas las naciones de la tierra tenían reyes, dice, nosotros también queremos tener un rey, nosotros queremos ser un estado igual que los demás, queremos ser igual que los otros estados. Y van al profeta Samuel y le dicen, queremos un rey, queremos ser igual a las otras naciones de la tierra. Ahora, fíjate lo que Samuel les profetiza de lo que el Estado iba a hacer con ellos, de lo que un rey, un Estado, iba a hacer con ellos. Primera Samuel capítulo 8, vamos a leer del versículo 11 en adelante. Dice así, dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo
para que corran delante de su carro, o sea, formará ejército con vuestros hijos, ¿sí? Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los postrará a sí mismo a que aren sus campos y siguen sus meses y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Fijaros, ¿no? O sea, el Estado te pone a trabajar, pero al servicio del Estado. Dice a continuación, asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y lo dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. O sea, te va a poner a trabajar a ti, el Estado, estos estados omnipotentes, te hacen trabajar a ti, pero los que se llevan la mejor parte son los que están al lado del rey. Oye, amigo, esto ha pasado a lo largo de la historia. Mira, os voy a poner un caso histórico simple, sencillo. Cuando se produjo la Revolución Rusa en 1917, los bolcheviques destronaron al emperador de Rusia. La última dinastía fue la dinastía Romanov. Tomaron prisionero al zar, a su esposa, a sus hijas, a su hijo. Lo llevaron a Ekaterimburgo, una ciudad que hay ahí cerca de Siberia, o en Siberia mejor dicho, y los fusilaron, los mataron alevosamente. Y establecieron finalmente una unión de repúblicas socialistas soviéticas dirigida por un soviet supremo, y a partir de ese momento, todos vivieron de manera feliz, maravillosa en la Rusia comunista y todo fue fantástico, vivieron mejor que nunca. No, los que vivían bien eran Lenin, sus amigos, los que estaban al lado de él, todos los que eran siervos de ellos, o sea, los que estaban al lado del gran jefe del Estado, los que sostenían el Estado, los que vivían bien. El resto del pueblo siguió viviendo, trabajando horas y horas y viviendo no mejor que como vivía antes. Lo mismo pasó en el periodo de Stalin, lo mismo pasó en el resto del tiempo, hasta que finalmente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como proyecto social económico colapsó finalmente en 1990. La gente no vivió mejor jamás en el comunismo. Eso es una mentira. Nunca se ha vivido bien en los países totalitarios comunistas. Muy bien, Dios ya lo estaba diciendo, los que se van a llevar la mejor tajada no eres tú, que eres pueblo que trabaja para el Estado, son los que sostienen el Estado, los que apoyan al que dirige el Estado. Muy bien, dice a continuación, fíjate, ¿no? Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ello hará sus obras. Te podrá trabajar para él. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido. Mas Jehová no os responderá en aquel día, porque Dios respeta la decisión de los seres humanos. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Esto me llama profundamente la atención, ¿sabes por qué? Porque los seres humanos no aprendemos. Ha habido a lo largo de la historia contemporánea, desde la Revolución Rusa en adelante especialmente, una gran cantidad de países donde se puso el comunismo o su versión descafeinada, que es el socialismo, como proyecto para mejorar la vida de las personas. Todos han sido un fracaso. Han sido un fracaso porque, en primer lugar, han restringido la vida y las libertades de la gente de una manera horrorosa. En los países donde finalmente gana el comunismo o socialismo, no hay libertad, se restringe la libertad de la gente. Es todo lo opuesto a la democracia. Quizás me estoy metiendo en un lío al utilizar la palabra socialismo, pero lo siento. El socialismo que nosotros conocemos es una versión un poquito descafeinada del marxismo, pero es lo mismo. O sea, en el fondo son anti todo, ¿sí? Anti Dios, anti palabra de Dios, anti religión, anti cristianismo, anti libertades individuales. Bueno, cuidado con eso, ¿no? Pero bueno, en fin, ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso. Mirad un ejemplo más contemporáneo, más cercano a nosotros. Yo lamento que a veces los jóvenes no lean historia a la hora de elegir a sus líderes, a la hora de votar, y no los tan jóvenes. Fijaros en Alemania. Cuando se produce el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, Alemania se divide en dos, Alemania Occidental y Alemania Oriental. Alemania Oriental, bajo el poder de Rusia, se impone el comunismo del punto de vista político, del punto de vista económico, del punto de vista social. En Alemania Occidental, la democracia, se impone un libre mercado, la posibilidad de que las personas vivan su libertad. Bueno, no fue un país libre a la enésima potencia, pero sí libre, democrático. Una constitución para garantizar los derechos y las libertades de las personas. ¿Qué diferencia? Los de Alemania Oriental querían pasarse a Alemania Occidental, al punto que levantaron un muro, el famoso muro de Berlín, que muestra dos caras
de una triste realidad, en donde se impuso el comunismo, la gente quería libertad y quería pasarse al otro muro, porque ahí estaba la libertad. Dios nos creó para ser libres. Desde el punto de vista económico, Alemania, la República Federal de Alemania, prosperó económicamente, la otra fue un fracaso económico. Unos vivían en la equidad, unos vivían en la igualdad, unos vivían en un estado de bienestar, los otros vivían de una forma horrorosa, paupérrima, sostenidos por el Estado muchas veces. O sea, cada vez que el Estado se ha hecho omnipotente y ha querido controlar la vida y la existencia de las personas, esto ha sido un fracaso. El comunismo ha sido un fracaso en lo político, en lo social, en lo económico y por sobre todas las cosas, ha sido una desgracia para el cristianismo, porque ha perseguido a mansalva a los cristianos y a los líderes cristianos. Así que, queridos amigos, el Estado es necesario, sí, para un par de cosas que todos necesitamos, pero cuidado con darle al Estado más de lo que el Estado tiene que recibir. Al César lo que es del César, a Dios siempre lo que es de Dios, pero cuidado con el César, porque el César es tirano, el César quiere ser omnipotente, el César quiere ponerse en el lugar de Dios. Y nosotros los cristianos, aunque haya muchos señores y muchos dioses en este mundo, tenemos un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, Jesucristo. A la hora de votar en un futuro, cuando te toque votar, piénsate todas estas cosas. Elegir es difícil, pero cuando te toque elegir, hazlo con inteligencia. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.